Bueno, vamos a seguir conversando con nuestros invitados, pero antes sepa que la pitoxina es un medicamento homeopático de uso tradicional para tratar enfermedades articulares y reumáticas. Es capaz de calmar el dolor con una acción analgésica local y promover la recuperación con un producto que no provoca ningún efecto adverso. Lo encuentra en Homeopatía Farmeco, Constituyente 1735, teléfono 2-403-2341 o desde nuestro sitio web farmeco.uy. Los invitados sonríen ante nuestras preocupaciones y Gerardo todavía en la pausa les acaba de acotar si habían leído determinado autor. El último, sí, bueno, todo, Noah Yuval Harari, pero particularmente el último donde resume los desafíos del mundo que se viene. Con respecto al mercado de trabajo, aquellos que tengan, no estamos hablando del mes que viene ni del año que viene, pero el mundo que se está gestando. Aquellos que tengan trabajo podrán llamarse dichosos, mantener el mismo es una utopía. Y él dice, ya no es que vamos a tener que capacitarnos todo el tiempo, es que una persona de aquí a poco va a tener que transitar por varias profesiones en su vida, porque irán entrando en la obsolescencia disciplinas enteras que van a ser sustituidas por robots, por la inteligencia artificial. Es decir, el horizonte, profesor, es aún más preocupante del que ya tenemos, que lo es para cientos de millones de personas en todo el mundo. Sí, sí. Bueno, muy importante lo que usted dice. Bueno, hay este problema del cambio científico y tecnológico que, digamos, contrariamente a lo que por ahí de manera muy espectacular se habla de que va a desaparecer el trabajo no va a desaparecer nunca. Básicamente lo que va a pasar es que se va a transformar y va a cambiar, y el impacto de las nuevas tecnologías, pero también el cambio del contexto económico y social. Y toda esta competencia entre los países, de alguna manera, en un mundo tan cambiante, el peso de la financiarización en la economía que está transformando todo el mercado. Y, digamos, es cierto que esto pone en cuestión un poco el sistema tradicional de educación y de formación. Es decir que, como decía usted, es probable que la gente tenga que rotar. Digamos, yo tuve un solo empleo, pero cualquiera de mis hijos en un año han tenido 2 o 3. Pero entonces el secreto va a ser que la formación sea polivalente y que la escuela enseñe a estudiar. Porque, bueno, la gente va a salir de la universidad y ya esos conocimientos son vetustos. De modo que lo importante es enseñar a la gente a estudiar y de alguna manera estar disponible para asumir otras tareas. De modo que la formación de base es realmente la central. Claro, ser adaptativo va a ser una virtud o un atributo de un egresado mucho más valioso que probablemente dominar las ecuaciones de segundo grado, por decir algo, que más vale conocerlas. Sin duda. U otro tipo de habilidades sin las cuales no se nos dejaba pasar de año. Es que sin duda hay que salir de ese modelo, digamos, de enciclopedia del conocimiento, sino que a aprender a aprender. Y eso ahí es central el tema de realmente una educación activa, una enseñanza activa, que el estudiante sea sujeto de su proceso de aprendizaje. Esto para cualquiera. Nosotros nos preocupábamos mucho cuando estábamos en las funciones en el decanato, justamente en medicina, de la preocupación de que los estudiantes de la facultad, más allá de aprender obviamente el conocimiento hoy existente, aprendan realmente tener una actitud activa, de aprendizaje permanente, de conocimiento, de tener herramientas básicas como es el método científico. Esos son elementos que me parece que son sustantivos. Tomasina, pero estamos hablando de la universidad. Pensemos en unas poblaciones como las nuestras, donde muchas personas no llegan a la universidad y donde justamente esas personas que tienen dificultades a la hora de tener cierto grado de calidad de vida, por ejemplo, tienen la mayor cantidad de hijos y la menor cantidad de posibilidades para esos hijos. Esa población es una población que en este marco parece estar condenada.
Sí, son varios los cientistas sociales que hablan de este tema. Robert Castell es uno de ellos, habla de la desafiliación, digamos, como ciudadanos, personas que no van a acceder nunca al mundo del trabajo. Estos planteos están, ahí están los desafíos realmente de cómo construimos políticas sociales inclusivas. Sin duda pensando en el cambio permanente. Hoy estamos en el ciberespacio como gran tema, generando aplicaciones, nuevas modalidades de contratación. Bueno, son desafíos, sobre todo que se rompe en parte un aspecto que ha sido poco tradicional durante el siglo XX, por lo menos, que es la presencia del colectivo de trabajadores en torno a un proceso laboral. Hoy hay más bien trabajadores no identificados colectivamente, porque son individuos que están emprendiendo determinadas actividades. Bueno, es un desafío. Yo creo que ahí en lo personal, que trasciende obviamente a la disciplina de la salud ocupacional, el Estado juega un rol central en estos temas. Pero ahí, bueno, muy importante lo que dice Tomasina, y hay una reflexión que es reciente de alguna manera, es que se empieza a hablar de las diversas modalidades de capitalismo. Así que la tendencia natural del capitalismo, la que ustedes mencionaban. Bien. Pero hay un capitalismo anglosajón, que es un poco el más brutal, de alguna manera. El salvaje. El salvaje, pero hay un capitalismo nórdico, hay un capitalismo en Japón, hay un capitalismo renano, hay un capitalismo de los países de Europa Occidental. De modo que no hay uno solo, y que estos temas de trabajo son abordados de manera muy diferente en unos en otros. Por ejemplo, el capitalismo de tipo anglosajón, la estabilidad en el empleo es un obstáculo para los empresarios, mientras que en Japón el empleo es vitalicio. Esos son, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Hay lugares donde los trabajadores no tienen ningún derecho a expresarse y hay otros lugares donde hay cogestión, codeterminación, representantes de los trabajadores que están en las direcciones. Y esos países donde hay esta forma de participación son los países donde hay menos conflictos laborales. Bien. Sí, los desafíos de encontrar una información sobre una huelga en Alemania o en Suecia, lo que fuera, porque hay una instancia de participación y de negociación donde los problemas finalmente, con mucho gasto en saliva, se resuelven. Nefa. Y uno de los temas más importante es este tema de la salud de los trabajadores, que con lo que mencionaba el compañero hace un rato y también con este cambio científico y tecnológico, esa sensación de incertidumbre genera una ansiedad de alguna manera y todo esto que finalmente se somatiza, que es lo que hemos descubierto, que problemas de tipo psíquico y mental terminan somatizándose. Y lo que hablamos hoy a la mañana con el profesor, que la mayor parte de los infartos del miocardio, accidentes cerebrovasculares, problemas de hipertensión arterial, úlceras, en el origen primero hay problemas de tipo psíquico y mental, de modo que es un campo nuevo que se abre para la investigación. Y entonces, lo que decíamos hace un rato, bueno, el problema no es solamente el dolor o la herida, el problema es el sufrimiento. Entonces, que el trabajo no sea fuente de sufrimiento, sino que fuente de felicidad. Que se pueda ser feliz trabajando. Es un poco el desafío y para eso hay que cambiar la organización del trabajo. Me parece que eso es un poco lo central. Algo así como que si lo que tenemos que trabajar lo vivimos como un sacrificio, Chao. seguramente nos complica. Si lo vivimos como una pasión, Bueno, seguramente no nos enferme. no, bueno, hoy hablábamos... No sé qué dice el médico, pero... No, tal cual, tal cual. A la mañana terminamos todo el seminario diciendo que finalmente que el trabajo no mata, el trabajo no enferma, que el trabajo no es patógeno. Lo que enferma son las malas condiciones de trabajo y ese es un cambio sustancial. A ver, hay factores espirituales y culturales. Por ejemplo, el caso de Japón es clarísimo. No hubo un solo despido, tuvieron una recesión de más de una década y no hubo despido sin leyes, porque en la cultura del japonés el empleador mantuvo toda una cosa que acá es difícil de entender. De todas maneras, cada país reacciona de una forma distinta según el... Ahora, si uno le pregunta de lo que ahora se llama un millennial y le habla de estabilidad laboral, trabajo para toda la vida, te quedan mirando como que le hablemos de una cosa que ni siquiera se plantea ni le resulta
preocupante. Pero también hay medios de comunicación que estimulan eso. Tratan de convencer a la gente que nunca van a trabajar en la misma empresa mucho tiempo, que tienen que estar disponibles. Y ahora la filosofía que viene un poco del Banco Mundial y otro es que la forma de resolver estos problemas dramáticos del desempleo o lo que fuera es que toda persona se convierta en empresario de sí mismo. Yo, sociedad anónima, el emprendedorismo. Y básicamente eso, de alguna manera, la solución entonces es buscar una solución individual. Y eso estimula la competencia entre las personas y bueno, eso es que genera una gran tensión porque... Por lo tanto, no le gusta. A mí me parece interesante un aporte de un autor, Christopher Dejour, un francés, que ha desarrollado el tema de la dinámica que se da en el trabajo. Y él plantea entre las formas de combatir este sufrimiento, recuperar el sentido colectivo del trabajo. Es decir, el trabajo en equipo, el trabajo grupal, lo que ustedes hacen acá estábamos viendo el proceso laboral también con ojos de expertos, digamos, y cómo trabajan el equipo que está integrado por diferentes personas que tienen distintas funciones y que supongo que cuando terminan la jornada también harán las evaluaciones necesarias y si ganan, ganan colectivamente. Recuperar el sentido colectivo es muy importante para romper con el sufrimiento que significa también a veces el trabajo impuesto. Claro. Y bueno, esta dinámica también de la competencia salvaje que individualiza y trata de vender de alguna manera la excelencia, cuando la excelencia es efímera y ese momento de fama es realmente efímero. Entonces, lograr la construcción colectiva, valores de solidaridad también colectivo, por lo menos es utópico quizás, ustedes pensarán en esta dinámica de transformación extrema. Es muy saludable que usted lo diga. Pero es que hay que recuperar lo saludable del trabajo. Recuperar lo saludable del trabajo, entre otras cosas, es crear las redes sociales que se generan en el trabajo. Ahora que estamos de despedidas de años, es una oportunidad de encontrar. Una de las características del trabajo que se está y de las habilidades que se le están empezando o que se plantea que se le debe exigir a los estudiantes es la capacidad de trabajar en equipo, de trabajar en red. Fundamental. Pues son habilidades psicosociales más que individuales. Sin duda. Pero todo está hecho para que la gente compita. Y yo en el CONICET, por ejemplo, en lugar de estimular un trabajo en equipo, favorecen el trabajo individual. Si alguien escribe un artículo con otro, ya le ponen menos puntos porque dirán quién lo hizo. Entonces, finalmente la gente hace un trabajo individual y a sus colegas no le comunica el avance que va logrando hasta que el artículo no está publicado en una revista en inglés con un sistema de referatos. Ahí le comunican a los demás compañeros el resultado de la investigación. Estaban todos juntos trabajando ahí, pero eso no se compartía. De modo que la política científica no ayuda mucho al trabajo en equipo. Es bien interesante que usted lo plantee porque este medio... es un medio que fomenta la situación competitiva. Pero además, dentro del trabajo, por ejemplo, periodístico, que es una fauna y una flora particular de cantero chico, porque no es una fauna y flora de terrateniente, sino fauna y flora de pequeña chacra, justamente a veces los logros son por no compartir información. Bueno. Y es bien interesante esa otra mirada, esa mirada desde otro lugar. Sí. El tener una información y no compartirla puede llegar a ser... Exactamente. Y algunos se lo creen, Y algunos se lo creen. Como algunos no comparten determinado teléfono o se sienten de determinada manera porque lo tienen. Pero... Después todo pasa en algún momento de la vida a ubicarse en el lugar que lo lleva. Pero es bien interesante que venga usted desde otro lugar a hacer esta mirada. No, pero es muy importante lo del trabajo en equipo y una de las formas de que la gente sufra menos en el trabajo es que tenga el apoyo social de los compañeros, de los colegas que le ayudan a pasar un mal momento y el apoyo técnico del jefe, del supervisor, que para eso le pagan más, de alguna manera para que golpee. Entonces,
ese apoyo social. Bueno, hay que estimular el trabajo colectivo, premiar el trabajo en equipo, que es una política que da muy buenos resultados porque, primero, cuando trabajan varios en un proyecto, el resultado es mejor que la suma de los proyectos individuales. Mi experiencia en la universidad, los chicos individualmente, bueno, unos más y otros menos, un trabajo en equipo, todos aprenden unos de otros y el resultado, hay menos errores cuando hay trabajo en equipo. Bien. Doctor Tomasina, ¿debemos prepararnos para la jubilación? Claro que sí. ¿Psicológicamente? Claro que sí. Es una etapa de la vida importante. La jubilación etimológicamente es el jubileo. Frecuentemente no es lo que vivimos, es decir, esa oportunidad de disfrute de la vida, que también es importante, pero hay que mantener una actividad. Hoy se hablaba del trabajo, hay que hacer una diferencia. El trabajo como una actividad humana, creativa, necesaria, la tenemos permanentemente en todas las etapas. Otra cosa es el empleo. El empleo son las condiciones propiamente, el contrato, exacto, como tal laboral. Yo creo que no hay pasivos, hay personas que tienen otro rol y van a hacer trabajo pensado desde la lógica de la actividad humana central con otros, y en esa etapa hay que pensarla también, claro que sí. Y aprovechar también ese otro momento de disfrute, digamos, jubileo, porque podemos hacer quizás cosas que estaban pendientes en nuestra vida cotidiana y que no podía ser logrado por los esquemas del propio empleo. Ha sido un gusto recibirlos, caballeros. Bueno, el gusto es para nosotros y estaba pensando en pues yo estoy jubilado, pero ¿Quién diría? Yo soy. Y el CONICET a los investigadores que se jubilan, sí, los contratan ad honorem para poder seguir dirigiendo tesistas, dirigiendo investigaciones. Exacto. Y eso realmente es muy importante. Y en los países desarrollados, digamos, bueno, la gente se jubila también y personas que tienen conocimientos y experiencia constituyen ONGs para ocuparse de tareas de utilidad social, cuidado del medio ambiente, transferir conocimiento, lo que fuera, y son realmente muy activos. De alguna manera hay jubilados que siguen trabajando como cuando estaban bajo una relación salarial. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Ayer y hoy se celebra el taller sobre riesgos psicosociales en el trabajo. El invitado que ha llegado desde el extranjero, el profesor Julio César Nefa, nos ha honrado con su presencia, y también el profesor Fernando Tomasina del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Muchas gracias por su presencia. Caballeros, hasta la vuelta. Muchas gracias. No nos levantaron el ánimo, pero nos dijeron que hay una luz. A mí me preocupa que sea al final del túnel igual, ¿eh? Sí, porque estamos al final del año. Ah, debe ser eso, debe ser eso. Bueno, las vacaciones son necesarias. Bien, claro, está bien, está bien. Y lo dijo un médico. Gracias, amigos. ¿Cerramos la pausa? ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, sí, que es lo que corresponde. Y cambiamos de invitados. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Presentó Feria Nocturna del Buceo. Más de 200 están para recorrer. Feria del Buceo, tu punto de encuentro.